Bienvenidos a Pensar es gratis, donde pensar un rato no cuesta nada. Adelante. Desde hace bastante tiempo en la historia, las civilizaciones siempre se han adherido a alguna versión de lo que supuestamente es común, normal o la forma en que todos los demás hacen las cosas. Pero es recién desde la época de la primera revolución industrial aproximadamente, cuando la mayoría de nosotros comenzamos a vivir en ciudades en vez de vivir en granjas, cuando las normas y reglas sociales comienzan a tomar forma para así poder vivir en armonía, teóricamente hablando, que comenzamos a juzgar a otros basándonos en ciertas supuestamente tácitas reglas del status quo o lo que se supone sea comportamiento normal. Mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Los orígenes de esta cita, siendo altamente disputados de dónde provienen, es el principio básico por el cual la mayoría de nosotros vivimos hoy en día. Aún así, si no nos damos cuenta o si nunca escuchamos o leímos esta cita antes. Esto en teoría suena excelente. Significa que teóricamente podrías hacer lo que quieras sin ser juzgado o juzgada por otros siempre y cuando no pises los derechos de los demás mientras lo haces. Pisar los derechos de los demás en este contexto puede ser tan simple como tu vecino practicando la batería de forma ruidosa mientras tú intentas dormir porque tendrías que ir a trabajar mañana, idealmente bien dormido. Tu vecino el baterista en este caso estaría violando tu derecho a estar bien descansado, si existiera tal cosa, y bueno, poder de hecho trabajar y poder así mantenerte a ti mismo y o mantener tu familia haciendo tu trabajo y haciéndolo bien, lo cual nuevamente nos lleva a la necesidad de estar bien dormido. Esto también podría ser tan extremo como pensar que ciertos tipos de personas son inferiores o defectuosas, sea por sus creencias religiosas, su etnia, o cualquier otra cualidad que sea considerada fuera del status quo o anormal. Había un tipo en Alemania que subió al poder a mediados del siglo XX que convenció a una gran cantidad de gente de este tipo de creencias, logrando así un genocidio socialmente justificado. De seguro sepas de quién hablo. Por supuesto, también tenemos muchos otros ejemplos de hechos extremos a lo largo de la historia, incluso algunos más recientes, donde muchos individuos en un grupo cometieron actos de violencia extrema y discriminación en contra de aquellos que son diferentes, que piensan diferente o, nuevamente, son considerados anormales. De acuerdo a este artículo de Wikipedia en inglés, y sepan disculpar la necesidad de traducción ya que la versión en español de este artículo está incompleta, si nos referimos a la normalidad en términos de normas sociales, la normalidad es cuando el comportamiento de un individuo es guiado por lo que percibe ser las expectativas de la sociedad y las normas de sus iguales. La gente mide qué tan apropiadas son sus acciones por qué tan lejos están de aquellas normas sociales. Sin embargo, lo que se percibe como la norma puede o no de hecho ser el comportamiento más común. En algunos casos de ignorancia pluralista, la mayoría de las personas creen incorrectamente que la norma social es una cosa, cuando de hecho muy pocas personas sostienen ese punto de vista. Y cuando se trata de la regulación de nuestras personalidades basado en lo que es normal, el artículo dice: existe una desarmonía entre una identidad virtual del ser y una identidad social real, sea en forma de un rasgo o atributo. Si una persona no tiene esta desarmonía, él o ella es considerado normal. Una identidad virtual puede tener muchas definiciones, pero en este caso, una identidad virtual es la identidad que las personas crean mentalmente, la cual les conforma a los estándares y normas sociales. Puede que no represente cómo son realmente, pero representa lo que ellos creen es la típica persona normal. Ahora, si nos dejamos de hacernos los intelectuales por un momento, ¿qué exactamente es normal? ¿Por qué carajo juzgamos a otros basándonos en lo que es normal, si de hecho no tenemos idea de lo que es? De hecho, podemos ser fácilmente convencidos de lo contrario por personas supuestamente carismáticas en posiciones de poder, como por ejemplo en la política, los medios y hasta tu profesor o profesora de secundaria o de universidad. Incluso, aquellos que saben cómo fácilmente manipular las emociones de otros pueden convencer a quien sea de su versión de lo que se supone sea normal, especialmente con aquellos más jóvenes y susceptibles. Ahora, te invito a pensar todas esas veces que te gustaron ciertas cosas o te gustaba hacer ciertas cosas que eran consideradas fuera de la norma por otros, como que te gustara cierto tipo de vestimenta, cierta manera de hablar, o tal vez tenías intereses específicos como música de películas menos conocidas o menos comerciales, tal vez tenías interés en ciencia en una zona familia donde este tipo de interés no es común, o tal vez eras un niño o niña muy enérgico, o eras muy tímido o tímida, o sos bastante introvertido actualmente. Todo esto, por supuesto, no son extremos y usualmente no afectan la vida de los demás de forma negativa.
O sea, esperemos que no andes por ahí causando daño a otros a propósito. Asumamos que no. Y ahora te invito nuevamente a recordar todas esas veces cómo te veían tus amigos, tu familia y hasta tus compañeros de trabajo como raro, como anormal. Esto en realidad no sería un problema si, por ejemplo, alguien piensa que sos extraño o extraña, o tú pensás eso sobre alguien más. Pero generalmente no vas por ahí y lo anunciás, no sea que la persona que pensás que es extraña o rara se entere y posiblemente se ofenda. Esto en realidad no sirve ningún beneficio para ti y definitivamente no solo no beneficia a la persona o personas que son mencionadas, sino que podría potencialmente afectar la autoestima de la otra persona de manera negativa, el cual en algunos casos podría empeorar con el pase del tiempo. Claramente, esto pasa porque dejamos que otros piensen por nosotros. Aquellos que controlan la cultura, controlan nuestras mentes, por así decirlo. Entonces, ¿por qué carajo pensamos que nosotros en particular sabemos lo que es ser normal y juzgamos a otros en nuestra vida cotidiana basándonos en un principio aparentemente inexistente? Ahora, te invito nuevamente a pensar. ¿Cuántas veces juzgaste a otros porque no encajaban con lo que es considerado normal en tu entorno? Tal vez sos una maestra o maestro de escuela primaria y tenías un estudiante que era enérgico, inteligente y que quería hablar con todo el mundo, y tu primer instinto es hacer que el estudiante se conforme a las reglas, que se siente, se calle la boca y que te permita dictar la clase tal y como te la imaginaste en tu mente. No sea que te venga un paro cardíaco. O tal vez le dijiste al niño callado de la clase que sea más social y que levante la voz, cuando en realidad no sabías por qué esto pasaba específicamente, pero tenías que asegurarte de que el niño nuevamente sea conforme a las reglas y parezca normal. En el mejor de los casos, tu estudiante no hace mucho caso a lo que le dicen y después de que varias veces le digan una y otra vez que se ajusta a las normas, decide actuar como él o ella debe hacerlo, es decir, como todos los demás, aunque tenga que fingir para hacerlo. Así no son molestados en el futuro con preguntas banales sobre su comportamiento. En el peor de los casos, el estudiante se va a rebelar aún más. Probablemente tendrá notas más bajas, puede que se sienta como dejado de lado por uno de los adultos que se supone deben hacerlo sentir seguro o segura, hacer él o ella misma y aprender. Esto podría afectar su vida de forma negativa y podría potencialmente crear una especie de efecto bola de nieve de problemas para él o ella, y también a aquellos involucrados en su vida. Pensemos en cuántos niños han sido etiquetados como problemáticos o raros, no solo por otros estudiantes, sino por maestros, dándoles una mala reputación que ellos no pidieron o no necesitaban. Bien, ahora digamos que posiblemente sos un gerente o supervisor, digamos por ejemplo en una oficina abierta, donde se puede ver a todos y lo que están haciendo todo el tiempo. Pero hay un molesto empleado en particular que no suele asistir a las supuestamente opcionales fiestas de trabajo o encuentros de after office. No habla mucho excepto de temas de trabajo con sus compañeros y posiblemente sea bastante bueno en la tarea, pero no le interesa demasiado integrarse socialmente con el resto del equipo, pero solamente hacer el trabajo e irse a casa. Nada de malo con eso, ¿no? Pero vos como gerente no podés soportar ver a alguien que solo viene al trabajo a trabajar. Las personas tienen que ser parte del equipo. Aunque de hecho esta persona colabora bien con la clase, el equipo, puede simplemente que no le interese particularmente la falta de work-life balance que existe en la mayoría de empleos modernos. Ahora, te invito a imaginarte en los zapatos de este empleado, la persona que tiene que soportar que alguien esté constantemente diciéndoles algo similar a «haces un trabajo excelente y no tengo quejas», excepto que no te he visto en ninguna fiesta de trabajo o encuentro after office, así que en este trimestre voy a tener que calificarte como parcialmente exitoso. No suena justo eso, ¿verdad? Hiciste todo el trabajo en tiempo y forma, pero simplemente no te interesa ser sociales en el trabajo. Bien, volviendo a todo esto de la normalidad, esta obsesión con lo normal o conocido, aunque uno no se dé cuenta de ello, puede ser extremadamente dañino a sociedades e individuos que integran estas sociedades. Claramente, todos necesitamos tener alguna referencia de lo que aparentemente es normal o familiar e idealmente lograr cierta armonía entre estos. La vida es, después de todo, una serie de sacrificios, pero recordemos que estamos hablando específicamente de normalidad social percibida, ya que existen muchos tipos de normal por ahí. Por suerte, esta obsesión con la normalidad parece estar cambiando de forma lenta pero segura, pero todavía hay bastante para hacer en mi opinión. Recordemos que no existe una forma específica que sea correcta o incorrecta de existir, por así decirlo, siempre y cuando tú o la otra persona existiendo y siendo sí mismos no pisen los derechos de otros o causen daño a propósito en el intento.
¿Y cuál es el punto de este video? Te escucho preguntar por ahí. Bueno, el punto de este video y este canal es hacer que la gente piense un poco más seguido en su vida cotidiana, pensar sobre las consecuencias de sus actos y también de sus palabras, para asegurarnos que vos en particular no dejes que otros piensen por ti todo el tiempo. Después de todo, pensar es gratis y no nos cuesta nada más que un poco de tiempo.